Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado domingo 25 de septiembre se celebraron elecciones generales en Italia y ha ganado Fratelli d'Italia, o en castellano, Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, y se ha convertido, bueno, mejor dicho, se va a convertir en la primera presidenta de la República Italiana, y el gobierno que se va a conformar va a ser uno de los gobiernos más derechistas de los últimos años en Italia. Ante estos acontecimientos hemos podido ver cómo la Unión Europea se ha alarmado porque ha salido Fratelli d'Italia y se ha empezado a hablar que si Italia va a empezar a romper lazos con la Unión Europea, van a empezar a mirar más por sí mismo, también como no, se ha empezado a sacar el fantasma del fascismo y bueno, creo que hay que hacer un análisis materialista y objetivo de las elecciones italianas y sacar las conclusiones pertinentes para entender realmente lo que ha pasado, está pasando y va a pasar. Así que bueno, en este vídeo voy a analizar las elecciones generales de Italia y también voy a hablar un poco acerca del partido Hermanos de Italia para caracterizarlo y responder a la pregunta si realmente son fascistas o no. Así que bueno, eso es lo que voy a tratar en este vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Bueno, para empezar, vamos a hablar objetivamente, ¿no? El pasado domingo 25 de septiembre se celebraron elecciones generales en Italia y la ganadora ha sido Giorgia Meloni, del partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, con el 26,51% de los sufragios. Bien, el partido por sí solo no puede gobernar en solitario, pero no hay que olvidar que ya de antes las derechas habían acordado conformar una coalición para un futuro gobierno, ¿no? Y bueno, si sumamos los votos de la Lega de Salvini y la Forza Italia de Berlusconi y los democristianos de Nosotros Moderados, bueno, en total sacan el 43,9% de los votos, por lo que sí pueden conformar gobierno. ¿De acuerdo? Y este porcentaje se podría traducir más o menos en 227-257 escaños de los 400 escaños que hay en el Congreso. En cambio, la coalición centro-izquierda, como le llaman así, los votos que había obtenido se pueden traducir en los 78-98 escaños. Así que bueno, a ciencia cierta, pues seguramente la coalición centro-derecha le gobernará Italia. Una de las cosas, ya adelanto, yo no estoy bastante de acuerdo con la dicotomía izquierda-derecha que existe actualmente, porque creo que hoy en día, bueno, desde hace ya varias décadas, incluso un siglo me atrevería a decir, que para intentar analizar la política tanto nacional como internacional, la dicotomía izquierda-derecha ha caducado, o sea, no se puede entender. No se puede entender porque hay características en cuanto a geopolítica que defiende la derecha, la izquierda no defiende, pero debería ser la izquierda el que lo defendiera. No es suficiente. Nos quedamos muy limitados si hablamos de derecha, si hablamos de izquierda. Voy a hablar de vez en cuando de izquierda a derecha para que la gente me entienda, la gente tal vez que esté menos familiarizada con los términos comunistas, pero ya digo de entrada que yo no estoy para nada de acuerdo con hablar de izquierda y derecha y demás. Pero bueno, como sé que la gran mayoría de la gente se guía por esta dicotomía, pues bueno, será inevitable hablar de izquierda y derecha, pero, repito, la dicotomía izquierda-derecha en la política actualmente está caducada y no se puede entender la política nacional o internacional partiendo de derechas e izquierdas. Porque a veces las izquierdas son incluso más reaccionarias que la derecha y la derecha a veces obtiene posiciones geopolíticas más correctas que la izquierda. Es decir, se entremezclan cosas y se crea un nuevo paradigma que hay que analizarlo concretamente y materialistamente para entender todo lo que pasa en la política, ¿no? Pero bueno, primero vayamos a los antecedentes, ¿de acuerdo? Para ponernos en contexto de por qué Italia llega a esta situación, ¿no? Bueno, desde las últimas elecciones de Italia que se celebraron en 2018, Italia ha vivido una situación política bastante extraña, por poner un calificativo, ¿no? Sí, bastante extraña. O sea,
Tras las elecciones generales, el movimiento 5 Estrellas, que era un partido pseudoizquierda muy afín a la nueva izquierda, New Left, bastante parecido a ideas Podemos, ideas Syriza, ¿no? De esta nueva izquierda, digámoslo así, con sus diferencias y sobre todo con sus características nacionales, pero sí era afín a todo ese movimiento, ¿no? Y pues acaban conformando un gobierno de coalición con la Liga de Salvini. O sea, un gobierno totalmente Frankenstein, un gobierno bastante extraño, ¿de acuerdo? Como lo escribieron en su día muchos periodistas y politólogos, un gobierno puramente populista, de derecha y de izquierda. Eso así lo describieron y creo que, bueno, comparto bastante esa descripción del gobierno italiano que salió de las elecciones de 2018. Y claro, un gobierno así, en el que tanto una izquierda, nueva izquierda, que defiende todas las luchas parciales y demás, con una derecha populista, como puede ser la de Salvini, o sea, un gobierno así mucho no puede durar. Y así fue. Ya todo, las rencillas que viene dentro del gobierno, o sea, veíamos a Salvini como adoptaba unas políticas migratorias que son contrarias a lo que podía llegar a defender el Movimiento 5 Estrellas, pero prácticamente actuaba la Liga a veces como la propia oposición del gobierno dentro del gobierno, o sea, una cosa curiosísima. Y todo esto hace que la Liga de Salvini empiece a coger notoriedad dentro de ese gobierno, prácticamente por algunas de las políticas que lleva a cabo que son contrarias al propio gobierno, ¿no? Entonces, Salvini, cuando ve que aumenta su popularidad, bueno, intenta poner en jaque al gobierno, pues prácticamente intentando sacar adelante una moción de censura para echar a Conte, el antiguo presidente, no presidente, pero sí el jefe de ministros de Italia, porque el presidente es otro, acordaros que no funciona de la misma manera Italia. Pero bueno, a lo que voy, es que viendo que si forzaba unas elecciones, Salvini podía llegar a ganar las elecciones o al menos a conformar un gobierno prescindiendo del movimiento 5 estrellas, pues intentó sacar adelante esa moción y demás. Lo que ocurre es que, bueno, Conte vuelve a conformar un gobierno, pero bueno, no dura mucho porque a principios de febrero de 2021 el presidente de la República, que es Sergio Mattarella, encarga a Mario Draghi, sí, Mario Draghi, del Banco Central Europeo y demás, que tanta fama cogió después de la crisis del 2008, pues le encomienda a conformar un gobierno. Y bueno, lo acaba conformando de un carácter ya no tanto populista que había caracterizado anteriormente al gobierno Salvini-Conte, sino más bien de un corte más tecnócrata, más en la línea de Mario Draghi. ¿De acuerdo? Muy europeísta, como no, pero sobre todo tecnócrata. Claro, estos gobiernos, primero esos gobiernos Frankenstein, luego las propias luchas dentro del gobierno, luego la aparición de un político literalmente independiente que acaba imponiendo una línea tecnócrata, pro-europeísta, puramente pro-europeísta, que era Mario Draghi. Eso genera un recelo en la población italiana y sobre todo en la clase trabajadora de Italia. Todo esto hace que la gente pierda la fe en las instituciones, sobre todo en las instituciones del aparato estatal. Y se vea sobre todo Europa como algo que está de facto, y es que lo hace, que manda sobre Italia. Claro, este es el problema de hoy en día, que muchos partidos son totalmente pro-europeístas, con el problema que genera la Unión Europea a los Estados miembros. Claro, entonces, viendo que la mayoría de los partidos son pro-europeístas, queda un hueco ahí del famoso euroescepticismo que se ha sabido aprovechar no por la izquierda, sino más bien por la derecha. Y la derecha más rancia, la derecha más reaccionaria, en el caso de Italia, los hermanos de Italia sabieron aprovechar eso. Pues claro, Mario Draghi acaba dimitiendo en julio y lleva otra vez a los italianos a las urnas, que es a la situación en la que estamos. En esta situación, claro, ¿qué opciones tiene la clase trabajadora italiana realmente? ¿Qué opciones tiene? El Movimiento 5 Estrellas, un partido de corte izquierdista, nueva izquierda, mejor dicho, afín a todas las luchas parciales, y que hemos visto realmente que en España con Podemos, en Italia, le han podido apreciar también qué políticas han llevado a cabo, totalmente proeuropeístas,
y que no ponen nada en jaque en los intereses de la oligarquía financiera y terrateniente europea. O sea, en ningún momento, pues eso la clase trabajadora acaba desarrollando animadversión hacia esa izquierda. Luego, por otro lado, Salvini también ha quedado muy quemado de las pasadas rencillas que ha tenido el gobierno y demás, porque claro, es muy difícil de concebir que tú estés en un gobierno y hagas oposición a tu propio gobierno. Entonces eso también genera recelo en la clase trabajadora. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparece este nuevo partido. Bueno, no es nuevo, pero irrumpe Fratelli d'Italia o los Hermanos d'Italia en el panorama político italiano con un discurso derechista, firme, tradicional, liberal en lo económico, conservador en lo social, que acaba poniendo en tela de juicio muchas de las directivas de la Unión Europea. Acaba hablando de eso, de lo tradicional, del patrioterismo, ¿no? Porque realmente no son patriotas, porque acaban defendiendo siempre el capital, pero habla de la Italia, de la famosa consigna de resurgir de Italia, la familia, el cristianismo, los valores tradicionales, que si la islamización de Europa, romper con todas las luchas parciales, como puede ser, por ejemplo, con dos ejes, ¿no? La inmigración y la lucha LGTBI, acaba teniendo su calado en la clase trabajadora, desgraciadamente. Porque la izquierda actualmente es una izquierda acomplejada y una izquierda domesticada, que no se atreve a hablar de ciertas cosas. No se atreven, literalmente la deja pasar y ya está. No acaba la Unión Europea imponiendo ciertos análisis a los partidos y sobre todo a los gobiernos. Pero aparece este partido que, bueno, tiene claras sus ideas y además juega muy bien con la baza, lo ha repetido muchas las veces Meloni, de que ella es mujer, de que es que sería la primera presidenta, la primera jefa de Estado de Italia, claro, una mujer empoderada, jugando también con esos términos que para, literalmente, hacerle contra a esa nueva izquierda y no dejarle el discurso del feminismo y demás. Entonces, claro, ahí ha tenido un nicho político muy importante en el que incidir. Y así ha sido. Si uno rastrea, por ejemplo, muchos de los votos, podrá ver que Hermanos d'Italia ha conseguido muchos votos en barrios obreros. Tradicionalmente, de voto comunista o de socialista. Y ha conseguido sacar ahí. Prácticamente porque ha visto la izquierda domesticada y complejada que existe. Eso es penoso, porque muchas de las cosas de luchar contra la Unión Europea, de realmente tener un carácter antiimperialista y demás, o no antiimperialista, pero tener geopolíticamente un discurso correcto, de hablar realmente de cómo mejorar la clase trabajadora de Italia, todas sus condiciones, en vez de hacer todo eso la izquierda, lo coge la derecha, adquiere un carácter obrerista y lo sueltan en los mítines, en los panfletos, en sus programas y demás y demás. Y entonces, claro, eso acaba teniendo su calado dentro de la población trabajadora. Entonces, la aparición de Fratelli d'Italia, pues, lógicamente, debido a todos sus discursos, muchas veces reaccionario, homófobo, misógino, incluso, pues ¿qué es lo que ha hecho? Que tanto desde la Unión Europea como desde la propia izquierda saquen otra vez a relucir el fantasma del fascismo. Que creo ya que esta estrategia está bastante quemada. En los países de Sudamérica ocurre lo contrario. Sacan a relucir el fantasma del comunismo, pero en Europa sacan a relucir sobre todo el fantasma del fascismo. Cuando aparece un partido que puede llegar a tener maniobrabilidad política y es de derechas, liberal, conservador en lo social, nacionalista y populista. Cuando cumple con estas características, fascismo. No, cuidado. Hay que analizar correctamente si son fascistas o no son fascistas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se empezaba a sacar el mantra todo el rato del fascismo, yo siempre lo digo, es como el cuento del lobo, que viene el lobo, y cuando va a venir el lobo realmente no se lo va a creer la gente.
Entonces, por eso mismo es importante caracterizar a cada partido político y las ideas que defienden. ¿De acuerdo? Ahora bien, este gobierno de Meloni, pues seguramente será, bueno, seguramente no, va a ser un gobierno de derechas, procapitalista. A veces podríamos decir que podría velar más por los intereses de la propia burguesía italiana, combatiendo ciertas medidas, sobre todo en lo social, a la Unión Europea, pero será un gobierno claramente de derechas y capitalista. Ahora bien, ¿fascista? No. Este partido no es fascista. Esto hay que dejarlo bien claro. Es un partido de derechas populista. Realmente populista. Ahora bien, ¿que les ha votado fascistas? Seguramente. ¿Que hay fascistas dentro de este partido? Sí. Eso no lo vamos a negar. ¿Pero eso hace que un partido sea fascista? No. Eso es lo importante. Luego voy a entrar con la caracterización de Meloni, bueno, más concretamente del partido Hermanos de Italia. Pero quiero que entendáis que no se puede sacar a relucir una y otra vez el fantasma del fascismo, porque acaba cansando a la gente y la gente ya no se lo cree. Y cuando va a venir realmente el fascismo, la gente no se lo va a creer y no va a mover un dedo. Entonces hay que analizar las cosas correctamente. Bien. Que salgan partidos de este tipo, sobre todo, ya vemos en la Unión Europea, todos los países, pues, como puede ser Francia, Hungría, Polonia, etc., como muchos partidos de corte bastante parecido a la de Meloni, pues están cogiendo mucha importancia, mucha trascendencia. Eso es innegable. Y eso viene prácticamente a que, por ejemplo, las alternativas izquierdistas de izquierdas que existen en estos países son totalmente proeuropeístas y acaban abogando muchísimo más por luchas parciales que por los intereses de la clase trabajadora per se. Entonces eso acaba cansando a la gente. Y acaba viendo que esta gente no los representa, que esta gente lo único que está es para luchar por estas luchas parciales. Y además, no solo todo eso, para imprimir un carácter revolucionario. ¿Que hay que abogar por la defensa de los derechos de los homosexuales? Por supuesto. El aborto, la inmigración, si estamos de acuerdo con eso. Ahora bien, que todo eso, defender todo eso, pero es que además, tener una línea europeísta entra en contradicción. Entra en contradicción. Porque uno de los pilares de todos estos partidos de derecha populista es, por ejemplo, el tema de la islamización de Europa, con parte de la inmigración. Entonces, claro, la izquierda no se atreve ni siquiera a mencionar nada sobre eso. Ni siquiera ofrece una solución a la inmigración. Y claro, esta gente propone medidas, pues, ya vemos qué clase de medidas propone, por ejemplo, Meloni, que proponen cortar la inmigración legal e ilegal. O sea, no solamente la ilegal, la legal también. Y choca con la ley de derecho de suelo. O sea, es una cosa brutal, brutal y reaccionaria. Pero claro, como la izquierda actualmente, la que existe, no, es que apenas se atreve a hablar de nada de eso. Y además, lo peor de todo es que ni siquiera recalca el carácter internacional de la clase trabajadora y el por qué huyen los inmigrantes de sus propios países. Porque la Unión Europea tiene mucho que ver en el origen del problema de por qué se marchan estos inmigrantes. No lo analizan. Simplemente tiran de lo de siempre. Y acaban ocurriéndose desgracias como lo que ocurrió en Melilla. Y claro, ahí sí la gente se va las manos a la cabeza. Pero hay que denunciar realmente la razón del por qué. Recalcar que también son clase trabajadora. Entonces, como no lo hacen, dejan un hueco político enorme a esta gente, a estas personas tan reaccionarias, para meter esas ideas en la cabeza de la gente. Las ideas de luchar contra la inmigración legal e ilegal, luchar incluso contra el derecho de suelo. O sea, una barbaridad. Y eso es prácticamente, lo acabo de decir ya por enésima vez, a consecuencia de que la izquierda no habla de nada de esto. Y le deja un hueco político enorme a la derecha más rancia, reaccionaria que nos podemos echar a la cara. Ahora bien, en cuanto al partido de Meloni y su caracterización.
he hablado de fascismo y que la gente ha sacado a pasear el fantasma del fascismo. Bien. Esto no es nada extraño, porque además si uno analiza un poco el partido, sus orígenes, sus precedentes, bueno, le puede oler algo, ¿no? Entonces, bueno, voy a respetar un poco la cronología. Bueno, los orígenes de este partido, el Fratelli d'Italia, está en el movimiento social italiano. Ya sé, porque muchos van a venir, ya lo he visto en otras discusiones. No, Fratelli d'Italia no viene del movimiento social italiano. Es cierto, no es el movimiento social italiano se convierte en Fratelli d'Italia. Eso es cierto. Bien, pero tampoco hagáis trampas. Voy paso a paso. Es decir, el movimiento social italiano fue un partido fundado por gente abiertamente fascista, seguidores de Mussolini en el 46, y bueno, al principio sí tenía un carácter fascista. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que con el tiempo acaba moderando su discurso. Le ocurre como a muchos partidos comunistas que acaban traspasando hacia el eurocomunismo. Con los partidos fascistas ocurre lo mismo. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, todo partido que realmente quiera gobernar, y sobre todo desde el espectro de la derecha, no podía ir con el discurso fascista, porque no iban a conseguir absolutamente nada. Tienen que moderarse, tienen que ir pasándose poco a poco del fascismo a una derecha populista, nacionalista, liberal en lo económico, conservador en lo social. Y es a eso a lo que se va encaminando el movimiento social italiano. Pero claro, este partido acaba tocando techo. Y nace Alianza Nacional, que bueno, es un intento de maquillaje del movimiento social italiano y se acaba intentando conformar un gobierno un partido de derechas capaz de gobernar Italia. No lo consiguieron y acabaron, bueno, uniéndose al partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad. Y bueno, aquí hay una cosa muy curiosa porque Pueblo de la Libertad del partido de Berlusconi se extienden dos partidos, uno es Centro Derecha Nacional y otros Hermanos de Italia, que se acaban uniendo en diciembre del 2012. Se acaban uniendo conformando Hermanos de Italia. Entonces, no es al 100% correcto decir que Hermanos de Italia surge directamente del movimiento social italiano, pero sí es correcto decir que el movimiento social italiano nace Alianza Nacional y de la Alianza Nacional se une el partido Berlusconi, se extienden y se crean Hermanos de Italia. También, o sea, para que ni siquiera no se cortan un pelo los de Hermanos de Italia y cogen literalmente el mismo logo que tenían los de Movimiento Social Italiano. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que tiene un pasado sumamente reaccionario de aquellos fascistas que fundaron el Movimiento Social Italiano. Sí, por supuesto, eso no lo puede negar nadie, se estudia la historia del partido, nos vamos a dar cuenta de que eso es así. Y eso no lo puede negar nadie. Ahora bien, ¿eso hace al partido fascista? No, es que es como decir prácticamente que el PSOE, que nació con los orígenes socialistas, socialdemócratas, ¿no? Finales del siglo XIX, pues es el mismo partido. No, o sea, no todo mantiene su esencia. Eso es muy importante aplicar la dialéctica en estos casos. No todo permanece como lo que es, todo está sujeto a constante movimiento y cambio. Y los partidos políticos son iguales. Los partidos políticos no son los mismos durante toda su vida. Y el propio partido social italiano, movimiento social italiano, perdón, no es el mismo desde el momento del 46 hasta los años 90. Es que no es el mismo partido. Al principio sí tiene un carácter fuertemente fascista y nostálgico hacia Mussolini y demás, pero es que luego va cambiando y se va yendo más hacia la derecha populista. Bien, entonces, vamos a analizar un poco el programa tanto político, social, económico del partido. Bien. He dicho que no se puede negar que muchos cuadros vinieran de aquellas organizaciones fascistas o pseudofascistas y que eso, bueno, ha calado ahí y tiene cierto olorcillo a reaccionario y eso no se puede negar. Pero lo importante es ir al programa y observar qué es lo que defiende esta gente. Bien, pues he recogido aquí varias cosas y que defienden y os lo voy a leer. Bien, estos partidos, sobre todo, bueno, es que en Europa pasa es 3/4 de lo mismo, pero Hermanos de Italia, bueno, fiel a la línea derechista populista, están en contra del aborto, están en contra del colectivo LGTBI,
están en contra de la inmigración legal e ilegal, incluso son críticos con el derecho de suelo. ¿Vale? Eso es lo que he dicho antes. Eso un poco en la materia social. ¿Vale? Estamos viendo que tiene unos caracteres bastante tradicionalistas en ese sentido. ¿Vale? No va a empezar a debatir en cuestión aborto, LGTBI. No. Quiero que entendáis qué es lo que defienden. ¿Vale? Un carácter bastante tradicionalista, incluso algunos podrían tachar de reaccionario. Económicamente, clarísimo, es un partido liberal, es un partido procapitalista liberal que roza el neoliberalismo, pero partido liberal, procapitalista o capitalista, que defiende los intereses de los poderosos, defiende los intereses de la clase burguesa, en este caso más de la clase burguesa nacional italiana que la clase burguesa internacional oligárquica de Bruselas y todo ese conglomerado. Más la suya propia, más nacionalista, ¿de acuerdo? Pero yo creo que donde más se les ve el plumero es en la geopolítica. ¿Por qué digo esto? Bien, defienden el Estado de Israel. Defienden a Estados Unidos como el campeón del imperialismo mundial, ¿no? Defienden la OTAN. La OTAN no hay discusión. Ahora bien, ¿qué pasa con la Unión Europea? Al principio, Fratelli d'Italia empieza a tener un discurso bastante Italexit, es decir, en contra de la Unión Europea y a favor de sacar a Italia de la Unión Europea, porque la Unión Europea choca con la soberanía nacional de Italia y esto hace que Italia no pueda prosperar económicamente ni políticamente, ¿no? Pero ese discurso empieza a moldearse poco a poco y ya no es salirse de la Unión Europea, sino que una Unión Europea con cambios. A Le Pen le pasó lo mismo. Le pasó exactamente lo mismo. Es una Unión Europea con cambios. ¿Qué quiere decir con cambios? Bueno, pues prácticamente ahora una Italia que no sea servil literalmente a la Unión Europea, sino más bien que adopte el papel que está jugando hoy, por ejemplo, Hungría o Polonia. Es decir, esa pelea que va a existir en Bruselas por parte del nuevo gobierno italiano. Lo va a ver y lo van a librar esas batallas. Y sobre todo, ya me adelanto, seguramente serán los temas que acabo de decir: LGTBI, aborto, inmigración. Porque en cuanto a economía, no va a haber ninguna discusión. Sí, igual con lo del gas, con lo que está pasando ahora, con la guerra de Ucrania y demás, tal vez también habrá algunas discusiones en ese sentido. Pero sobre todo en lo social sí van a chocar con la Unión Europea. Y claro, estos partidos derechistas, populistas, nacionalistas, sobre todo, lo que acaban viendo es que los propios Estados miembros de la Unión Europea pierden su maniobrabilidad política de cara al exterior, es decir, minimizan su soberanía nacional en pro de la Unión. Y toda derecha nacionalista rompe con eso. Realmente consecuente, derecha nacionalista consecuente, quiero decir. Debe romper con eso para favorecer a la burguesía nacional propia. Y eso es por lo que apuesta Fratelli d'Italia, no tanto romperla, la Unión Europea, porque saben que es bajo el paraguas de la Unión Europea, los lazos económicos con el extranjero y sobre todo con fuera de Europa es todo un mundo para ellos y tienen todo tipo de oportunidades para emprender esos negocios, pues prefieren estar bajo ese paraguas de la Unión Europea. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos quieren también ganar maniobrabilidad política, sobre todo en cuanto a dentro del Estado. Entonces, liberarán batallas con Bruselas. Eso no cabe ni la menor duda. De ahí el recelo de Bruselas con el nuevo gobierno derechista, populista, nacionalista, que va a salir de Italia. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos que sacar? Es un partido de derechas. Es un partido bastante reaccionario. Nacionalista y populista. Bueno, en lo económicamente liberal y conservador en lo social. Entonces, ¿es un partido fascista? No es un partido fascista. No es un pasado. ¿Tiene un pasado fascista? Sí. ¿Le han votado fascistas? Sí. ¿Habrá cuadros del partido que son abiertamente fascistas? Sí. Ella misma, Meloni, ya se hizo viral un vídeo de Meloni hablando bien de Mussolini. Sí, existe ese vídeo. ¿Eso hace fascista? No. O sea, son reaccionarios, son capitalistas, son derechistas, son nacionalistas, pero no son fascistas. Ahora bien, eso hace que al no ser fascistas, bueno, nos relajemos. No, cuidado.
Yo tampoco estoy de acuerdo con esta gente. No, es que no son fascistas, son liberales, tal, en lo económico, pero son conservadores en lo social. Entonces, claro, no son fascistas, entonces no podemos aplicar las cosas. Cuidado. Este tipo de partidos se diferencian de las derechas tradicionales, un rollo PP, es decir, los partidos populares europeos, de una cosa muy sencilla, que es que esta gente normaliza discursos muy peligrosos y mete en la cabeza de la gente ideas sumamente reaccionarias. Para que me entendáis, allanan el camino hacia esos elementos fascistas de verdad. Y he ahí el peligro de todos estos partidos políticos, de que allanan el camino al fascismo, de que normalizan discursos muy peligrosos, muy reaccionarios. ¿Eso hace que ellos sean fascistas? No. Pero sí les hace que son los que van por delante allanando el camino. Dimitrov ya lo decía, no podemos concebir el fascismo simplemente con la subida al poder o un cambio de gobierno por un gobierno más reaccionario. O sea, no es así. Pero sí es verdad que esa acumulación de saltos cuantitativos hará que un día se dé un salto cualitativo, para que me entendáis. Es verdad que que aparezcan partidos cada vez más reaccionarios y vayan metiendo unas ideas solamente reaccionarias en la mente de las personas, allá en el camino facilita la entrada de elementos fascistas. Que en el momento realmente en el que el movimiento obrero, revolucionario, comunista, se conforme, ciertas ideas ya han calado en la sociedad. Ciertos discursos ya han sido asimilados por parte de la población. Entonces, ahí será mucho más fácil alzar realmente el fascismo. He ahí el problema con estos partidos. Que son reaccionarios, que normalizan un discurso muy peligroso. Y sobre todo, defienden los intereses de las burguesías nacionales. Les dan un empujoncito para que no estén tanto pisados por la Unión Europea, sino que un empujoncito para arriba. Para eso sirven estos partidos. Y lo peligroso es lo que hace la izquierda. Fascismo, 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 fascismo. Y yo digo, cuando venga realmente el fascismo, nadie nos va a creer. Nadie. Porque de tanto hablar de fascismo se le despoja de su verdadera esencia. Eso es un peligro. Hay que hablar de fascismo cuando hay que hablar de fascismo. Actualmente hay que caracterizar a este tipo de derechas como lo que son derechas reaccionarias, derechas nacionalistas, derechas sumamente peligrosas en cuanto a lo que va a venir. He ahí el problema. Es verdad también que no podemos concebir el fascismo como el fascismo del siglo pasado. Eso es cierto completamente. Pero es que el fascismo, estos partidos no son fascistas per se, pese a que pueden llegar a tener, aunque puedan tener cuadros fascistas dentro del partido. O que partidos fascistas simpaticen con ellos. Pero eso no los hace fascistas. Porque claro, si el fascismo, tal y como lo definió Dimitrov, ¿no?, la dictadura abierta y terrorista de la oligarquía financiera, eso no es actualmente en lo que estamos. Esto es, sobre todo, esa dictadura de dominación hacia la clase trabajadora, lo dejó bastante claro Dimitrov, que depende de la situación en la que se encuentra la clase trabajadora. Me explico. Si la clase trabajadora hoy, como está hoy, que vive un reflujo revolucionario, está dormida. Hay ciertas manifestaciones espontáneas, ciertos estallidos sociales de rabia, pero no tienen una dirección consciente, no atentan contra los intereses de la burguesía, contra todo lo establecido, todo el orden capitalista dentro de un marco estatal. Como no se da, la burguesía no necesita financiar el fascismo, no necesita aupar el fascismo. Con el reformismo, con la nueva izquierda, con el posmodernismo, con el sindicalismo amarillo, acaban dominando a esa clase trabajadora. Con la propaganda anticomunista, acaban dominando a la clase trabajadora. Por ende, no necesitan del uso de la fuerza para reprimirlos. Ahora bien, eso no quita que las democracias burguesas no hagan esto. Claro que lo hacen, pero me refiero a que no es sistemático. Cuando, pese a todos estos métodos convencionales de dominación, cuando la burguesía no le valen estos métodos, y tiene que utilizar la fuerza, la represión, la censura, la violencia abierta, una ofensiva directa y violenta y terrorista de la burguesía,
entonces sí deberíamos hablar de fascismo. Cuando no puede parar el proletariado de una manera reformista, de una manera, digámoslo, convencional, pseudo-pacífica, cuando no puede parar de esa manera, utilizan la fuerza. Y ese cambio de método de dominación es el fascismo. El máximo ejemplo de método de dominación convencional, ideológicamente hablando, es la socialdemocracia. En cuando hablamos de violencia, es el fascismo. Bien, esta gente no representa esa violencia sistemática para dominar al proletariado. Ya lo dominan. No hace falta. Con la manipulación, con el reformismo, con el posmodernismo, con la propaganda anticomunista, acaban dominando al proletariado. No necesitan estos partidos fascistas, abiertamente fascistas, para dominarlos. No los necesitan. Por ende, estos partidos no representan más bien los intereses de las burguesías nacionales de cada país, que se ven pisoteadas, o no pisoteadas, más bien limitadas por sobre todo organismos supranacionales como son la Unión Europea, y entonces necesitan de partidos que les aumente esa maniobrabilidad política, que hagan que sus propios estados tengan mayor voz y puedan pelear en Bruselas a estos organismos. Para eso necesitan partidos como Fratelli d'Italia, como Le Pen en Francia, como Orbán en Hungría, aunque hay diferencias nacionales en cada partido, lógicamente. He ahí realmente lo que hay que entender de estos partidos. Porque, claro, si se acaba caracterizando como fascismo a estos partidos y los gobiernos que pueden conformar como gobiernos fascistas, lo que se está haciendo es lavar la cara objetivamente a la socialdemocracia, porque la socialdemocracia y los gobiernos socialdemócratas actúan también de manera reaccionaria, tienen posturas geopolíticas erróneas. Véase, por ejemplo, el gobierno tan progresista que tenemos en España, con el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Vemos qué medidas han aprobado. Vemos qué ha hecho con el Sáhara. Vemos con lo de Ucrania qué posturas está adoptando. Vemos qué línea pro-europeísta tiene el gobierno de Sánchez. Es una vergüenza. Entonces lo que hay que entender realmente es que estos gobiernos son de manera, para defender de manera convencional los intereses de la burguesía y dominar al proletariado, pero de una manera tranquila, de una manera sosegada, de una manera convencional, democrático-burguesa. En cambio, estos partidos, como Fratelli d'Italia, Le Pen y compañía, representan mucho más el aumento de la maniobrabilidad burguesía nacional en organismos supranacionales como puede ser la Unión Europea. Eso es lo que son realmente estos partidos. Y lo más peligroso de todo, que acaban normalizando discursos reaccionarios. Muy reaccionarios. Y la asimilación de este tipo de discursos, objetivamente, allana el camino al fascismo. Pero no los hace a ellos fascistas. ¿Que si se diera el fascismo esta gente engordaría las filas del fascismo? Seguramente. Pero no podemos hablar en casos hipotéticos. Tenemos que hablar de lo que hay. Materialismo, objetivismo, hoy, análisis concreto de la situación concreta. Y hoy, estos partidos representan lo que ya he dicho 4 veces por lo menos en este vídeo y no quiero repetirme una 5ª vez. Entonces, eso es lo que hay que entender. Luego también me hace gracia partidos postfascistas. ¿Qué es un partido postfascista? Después del fascismo en Italia, entonces todos los partidos son postfascistas. O sea, yo puedo entender que lo describan como neofascista, pero postfascista, después del fascismo. La mayoría de los partidos que han surgido entonces en Italia después de la Italia de Mussolini son postfascistas. Es que me parece una tontería enorme. Y digo que Fratelli d'Italia ha cogido el mismo logo que Movimiento Social Italiano, por supuesto. Que hay fascistas dentro del partido, por supuesto. Que los han votado fascistas, por supuesto. Que Meloni habló bien de Mussolini, que sí. Pero eso nos hace fascistas. Fascistas nos hace otras características muy importantes. Y Fratelli d'Italia no las cumple enteramente. Pero sí allana el camino a esta gente. Y es ahí donde hay que combatir, y hay que incidir, y hay que denunciar, y no hay que permitir que normalicen unos discursos reaccionarios y asquerosos. Porque eso es lo que representa esta gente. Y sobre todo, dejar de una puñetera vez de lavar la cara a la izquierda, porque a veces acaba teniendo posturas tan reaccionarias como Fratelli d'Italia. Y ahí está el peligro, porque la izquierda, esta pseudoizquierda complejada, domesticada que tenemos, acaba dando combustible a partidos como Fratelli d'Italia. Y eso es un peligro. Es un peligro
Y la historia ha demostrado muchas veces que la socialdemocracia acaba llenando el terreno al fascismo realmente. De ahí que, por ejemplo, la Comintern, no la Comintern oficialmente, pero sí una línea de la Comintern, por ejemplo, encarnada en Ernst Thälmann del Partido Comunista Alemán, de Alemania, describía a la socialdemocracia alemana como socialfascismo. Pero claro, pues es que la izquierda retroalimenta muy bien este tipo de, bueno, fascismo, pero actualmente a partidos de derecha populista nacionalista como es Meloni. Y eso es lo que hay que entender. Sobre todo, no dejar ya de analizar las cosas en política izquierda y derecha. Es que no se va a entender, hay que entender los factores geopolíticos, Unión Europea, los intereses de la burguesía nacional, los intereses de la Unión Europea, dónde queda la maniobrabilidad, qué incidencia puede llegar a tener un país dentro de la Unión Europea, por qué es lo que lucha la burguesía nacional, a qué partidos aupan. Y ya advierto, a ver qué papel juega en todo esto Berlusconi, porque yo tengo bastante claro que Berlusconi va a intentar ser el presidente en la sombra. No sé si lo conseguirá, va a haber una batalla de egos importante dentro de la coalición de centro-derecha, porque fijaros que tres, Meloni, Salvini y Berlusconi. Vaya trío. Pues veamos. Así que bueno, creo que va a quedar un vídeo bastante larguito, pero bueno, creo que es interesante y quería aclarar ciertas cosas porque he estado leyendo de todos estos últimos días y veía realmente de que se acaba cayendo en cosas muy simples y muy simplistas como fascismo, pues eso, que no pueden ser, o sea, porque se acaba quitando la esencia del fascismo de lo que realmente es. Y eso es un peligro, porque ya digo, es como el cuento del lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y luego vendrá el lobo y nadie se lo va a creer. Así que bueno, voy a dejar aquí el vídeo. Si os ha gustado, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer y así podamos ofreceros mejor contenido. También tenemos el enlace de los documentos de Gumroad que tenemos a la venta. Clicar ahí si queréis haceros con los documentos. Pasaros también por el blog de entrevistas, que hay entrevistas muy interesantes. Y nada, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos nuevo contenido a diario. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.